pero del Toluca. Aquí una llegada más del Toluca, muchas jugadas a balón parado, y es aquí precisamente donde están clareando al portero italiano en una buena del Toluca. Cuando venían los italianos con esta jugada, balón parado, retrasada y el gol. Ahí estaban venciendo a Florentino sobre la portería del Toluca, aunque el equipo local también tuvo oportunidades. Aquí está la anotación del equipo italiano por parte de Gori. Este era el 2-1 que los mandaba por parte de Italia. Aquí estábamos viendo el marcador 2-1. Los italianos se quedaron totalmente al frente y vean esta anotación de Luigi Riva, demostrando gran calidad. 3-1 ya se ponía el marcador. El Toluca nunca bajó los brazos. Ahí Dino Zoff en la salida. El recentro del jugador de Toluca, del número 17, Damián, del equipo mexicano. Pero esas triangulaciones son las que eran mortales para el equipo de Toluca y para cualquier equipo. Ahí de nueva cuenta no podía controlar Florentino. Llegaba en centros, ellos podían rematar en determinado momento a gusto, pero no podían completar la jugada. Y de nueva cuenta aquí Italia se iba adelante en el marcador con el gol de Boriseño. Definir, y Florentino no pudo hacer absolutamente nada. Toluca vendría a poner el 5-3 de penal. Ahí está haciendo la marcación el árbitro. 5-3, mismo que iba a ser el resultado final del partido. Ahí está metiendo el gol Pereda, el número 10,